La frecuencia del éxito, un podcast presentado por Marina Martínez y Javi Leirado. Yo, Alex, vi un estudio, no sé si lo has leído o si es verdad, que salía que España está ubicada dentro de Europa como el puesto número 16 en los países que más impuestos pagan. ¿Crees que es así? ¿No es así? Me puede cuadrar perfectamente. ¿Está muy Aquí, arriba, muy abajo? Claro, aquí volvemos un poco a... La izquierda aquí en España, por ejemplo, siempre... Bueno, aquí ya, si lo de antes era un coñazo con el tema fiscal, aquí ya me estoy metiendo en política, ya acojonante. Ya hemos perdido la mitad Más de los divertido, espectadores. Alex, que tienes que hacer que se haga viral. Ya. Claro, la izquierda siempre como que mira mucho a los países nórdicos, sobre todo, que suelen ser, históricamente en Europa, son los que han tenido mayores impuestos. Y claro, volvemos a un poco a lo mismo que te decía antes. Es verdad que han tenido más impuestos, pero es que dan más servicios a cambio. Y dan más libertades en algunas cosas. Entonces, es un dato complicado de medir. Un dato que tienes que coger Pero muy se con paga más pinzas. a relación a la que has dicho tú, ¿no? ¿Cuánto pagas en relación a lo que recibes a cambio? Sí. Yo esto ya es opinión puramente personal. Mi perspectiva frente a esto siempre ha sido genera cosas públicas que no tengan ánimo de lucro, o sea, es decir, que de verdad sea lo mejor para los ciudadanos, genera una sanidad que sea pública, pero que no sea obligatoria. O sea, es decir, si la sanidad es tan buena como lo estás planteando porque no hay ánimo de lucro, porque etcétera, y eso hace que el ecosistema sea la polla, pues entonces todo el mundo querrá estar ahí. O sea, al final, si de verdad con esas condiciones eres el más competitivo, entonces todo el mundo va a querer estar en ese sistema, o va a querer comprar ahí, o va a querer ese tipo de cosas. Entonces, a favor de cosas públicas, a tope, pero no me obligues a cogerlas. Como puede pasar, por ejemplo, con las pensiones, que vosotros sabéis que hay mejores alternativas para invertir y para ahorrar a la jubilación. Qué más interesante el tema de las pensiones, que no nos vamos a meter hoy porque si no ya nos podemos quedar aquí 3 horas. Necesitamos otro podcast. Vale, relacionado sobre todo con el porcentaje, sobre todo la gente que paga esos impuestos y en este caso que los ve excedentes y que huyen en este caso a otros países, lo que más escuchamos o lo que más reciente nos suena es Andorra. Tema Andorra. Vale. ¿Cómo ves o qué beneficios, qué ventajas tienen las personas que se marchan a Andorra realmente porque emprenden y pagan menos impuestos, o eso es lo que al final la percepción que nosotros tenemos? El tema de Andorra es muy sencillo. En Andorra se pagan menos impuestos. Ya está. Es tan sencillo como eso. Entonces, al final, si tú no tienes unos lazos muy grandes con España y encima Andorra más o menos está cerquita, si quieres seguir teniendo ahí más o menos, pues poder venir a visitar y tal, pues es muy buena opción. Y al final, eso, el reflexionar sobre a mí qué me ata en España. Eso se junta con una tendencia pues, de podcast, de todo este tipo de cosas, que al final cada vez trabajamos más a distancia, cada vez estamos menos ligados a un plano físico, claro, correcto. Entonces, pues esto mismo que estoy haciendo aquí, podría hacerlo desde otro sitio. Y si encima me estoy ahorrando la mitad del dinero que pago en impuestos, joder, pues depende para qué personas, puede ser muy interesante. Entonces, es tan sencillo como eso. ¿De dónde viene la crítica o de dónde viene toda la polémica, de dónde viene todo este tema? Hay dos argumentos principalmente. Uno es que realmente se viene a un sitio cerca porque siguen viviendo en España, ¿no? En España hay un concepto, bueno, en España y en todos lados, que es el concepto de residencia fiscal, ¿vale? Básicamente esto lo que delimita es dónde pagas impuestos. Porque generalmente tú pagas impuestos por tus rentas mundiales en el país. O sea, es decir, yo gano dinero en Estados Unidos, yo soy residente aquí en España, yo tributo aquí en España. Una parte se queda en Estados Unidos, etcétera, pero yo tributo aquí en España por mis rentas mundiales, ¿vale? Por todo lo que haya ganado. Entonces lo que se critica es, oye, estos tíos realmente no están viviendo en Andorra. Realmente están aquí al lado, pues porque vienen mucho a España, están más en España que en Andorra, etcétera. Perdona que te corte, pero creo que tienen una limitación, ¿no? De tiempo que tienes que pasar. Correcto. El criterio más importante de residencia fiscal, las normas internas de España lo que establecen es, hay diferentes criterios, pero el primero es permanencia, que son 183 días. ¿Vale? Es más de la mitad. ¿Cómo viene eso? Eso no se mide hasta que se tiene que medir. ¿Vale? Básicamente. ¿Y cuando se tiene que medir, cómo lo hacen? Y cuando se tiene que medir, empiezas a justificar como puedas. Billetes de avión, que te hayan visto en fotos, que te hayan visto en eventos, que tengas... esto, por ejemplo, les pasa mucho a las celebrities. Por ejemplo, yo creo que de los casos más sonados así últimamente, el tema de Shakira. Shakira, el problema que tuvo con esto fue eso, que le decían que estaba mucho aquí y que cumplía esos criterios y que realmente era residente aquí y no había declarado. Y entonces, claro, imagínate lo que puede ganar Shakira y la habrá declarado en otro lado con una menor tributación, pues si de repente te dicen que tienes que declarar también aquí, pues se puede armar una buena. Claro.
Y claro, ¿qué hacen? Pues mira a ver fechas de conciertos, mira a ver vuelos, mira a ver tal. De repente la administración tributaria puede sacar un vídeo, un post de una persona que te grabó en este sitio a tal hora. Todo eso puede pasar. O sea, todos los medios de prueba válidos en derecho los puedes utilizar. Como tal, a mí me gustaría que definieras sobre todo qué es un paraíso fiscal, ya que estamos hablando de Andorra, específicamente porque creo que todos lo escuchamos, pero como tal no sabemos lo que es. Y antes de definirlo, Dime. rápidamente, ¿Andorra Dime. es un paraíso fiscal? Andorra no es paraíso fiscal. O sea, quería que quedase claro Andorra no es para que paraíso. la gente también que lo escuche, que no lo Andorra- he escuchado, ¿no? A ti menos lo han dicho Justo. mucho, Marina. Te No, pues me asocias ve a a eso. Andorra que es un paraíso fiscal. Bueno, perdón, Sí. es que Andorra no lo es. Andorra llegó a estar en una lista del gobierno de España de paraísos fiscales. Pero hace ya tiempo que no es. No me sé la fecha exacta. No puedo decírtelo, pero hace ya tiempo. Te lo perdonamos. Tampoco hace muchísimo, también te lo digo. Bueno, y te tengo que traer novedades, y es que el término paraíso fiscal está un poco en desuso. Se está cambiando, ¿vale? Ahora lo que se lleva ahora es jurisdicción no cooperativa, Me gusta más paraíso fiscal. ¿vale? Más divertido. Suena Es ma- mejor, es ma- ¿no? Es más divertido, ¿no? Como que invita más. Lo siento, pero no vamos Pero a llegar bueno. a otro término. Y eso, el concepto de jurisdicción no cooperativa o paraíso fiscal, al final es un país o un territorio en el que no hay cooperación o que tiene baja o nula tributación, ¿vale? ¿Qué es cada cosa? Baja o nula tributación es que o no tiene impuestos o tiene unos impuestos sustancialmente bajos a los de España. Y que no coopera es que no hay intercambio de información, ¿vale? Esta era la razón principal por la que Andorra era paraíso fiscal. No intercambiaban información con España. Desde hace ya tiempo sí que intercambian información con España y a pesar de que tienen tipos más bajos, no se consideran paraíso fiscal. Y eso, realmente ahora... No, dime. Solamente por no cooperar un país, es decir, España puede categorizar a Andorra como paraíso fiscal, pero Francia no. ¿O es una lista mundial? Ahí está la pregunta. Hay ciertas directrices que son generales. Mira, antes has mencionado la OCDE, aquí me viene al pelo, la verdad. La OCDE, por ejemplo, se dedica mucho a esto, a coordinar países, ¿no? Y a coordinar normativa a nivel mundial. O sea, es decir, oye, si aquí cada uno hace lo suyo, esto es No un tiene cacao. sentido. Entonces, vamos a ponernos un poco de acuerdo y establecer unas reglas más o menos mínimas. De hecho, el sistema tributario en general mundial se parece muchísimo de un país a otro. Mucho, mucho. Más o menos tiene los mismos impuestos. Cambia algo, esto se incluye, esto no se incluye. Cambian los tipos, obviamente las deducciones, las bonificaciones, etcétera. Pero es muy, 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 muy parecido. O sea, siempre tienes un impuesto de la renta, seas persona física o tal. Siempre tienes un IVA. En inglés es VAT, Value Added Tax. Siempre tienes más o menos los mismos impuestos. Puede haber o no sucesiones y donaciones. Pero bueno, más o menos está estipulado y funciona relativamente igual.